Vamos a hacer en este video los problemas teóricos del examen parcial número 1. Entonces, la primera pregunta dice que cuál va a ser el volumen del helio cuando tiene la misma masa, que es 5 metros cúbicos de nitrógeno. Entonces, lo primero que hacemos es decir que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Lo que queremos saber primero es la masa del nitrógeno, entonces lo despejamos y sustituimos. Y eso nos da una masa de 6.25 kilogramos. Entonces, como queremos saber el volumen del helio, volvemos a plantear la misma fórmula. Y decimos que si tiene despejamos el volumen y nos va a quedar masa entre densidad. Entonces tenemos que la masa es 6.25 y la densidad es 0.179. Y eso nos da un volumen de 35 metros cúbicos. El segundo problema dice que tenemos un pistón, dos pistones, uno pequeño y uno grande, conectados a una máquina hidráulica. El área del pistón chiquito es de 2 centímetros cuadrados y el área del pistón grande es de 40 centímetros cuadrados. Ahora te pregunta cuánto peso aguanta el pistón grande si tú le pones 500 newtons al pistón chiquito. Entonces, la presión de los dos lados va a ser la misma. Entonces, vamos a decir que la fuerza entre el área, la 1 y la 1, es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Entonces, vamos a tomar el 1 como el chiquito y el 2 como el grande. Entonces, vamos a tener que la F2, que es la fuerza del grande, va a ser F1 por A2 entre A1. Y esto es 500 newtons por 0.004 metros cuadrados entre 0.0002. Y eso nos da que aguanta una fuerza de 10.000 newtons. El problema 3 te pregunta, te dice que tienes una tubería horizontal y que la velocidad en el punto más angosto aumenta. Entonces te pregunta qué pasa con la presión. Por Bernoulli se sabe que como no va a cambiar de altura, no se va a tomar la energía potencial, porque va a ser 0, y que la presión 1 más un medio va a ser igual a 2. Entonces, se sabe que si la velocidad aumenta de un lado, la presión tiene que disminuir para mantener la igualdad. Es decir, que la presión, cuando la velocidad es mayor, va a disminuir. Por lo tanto, en el punto angosto, la presión disminuye. Tenemos después, el problema 4, una partícula que está moviéndose con movimiento armónico simple. Entonces, cuando el tiempo es 0, se movió 18 centímetros hacia la derecha. Entonces, desde ahí empezamos a ver el movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación que dice que la posición en un tiempo tal va a ser la amplitud, que en este caso es 18, coseno o seno de omega t más phi.
Entonces, como en el tiempo 0 está a la derecha, aquí va a ser 0. Y ahora tenemos que calcular omega, pero te dan la frecuencia, entonces se hace fácil. Omega es igual a 2pi por f, entonces la frecuencia va a ser omega entre 2pi. Ay. Pero es muy corta, entonces calculamos omega, que es 2pi por 10. Que es 62.83. Y lo voy a sustituir ahí. Y cuando el tiempo es 0.65, tengo que es 18 coseno de omega por el tiempo de 65. Que es 40.84. No tiene phi, entonces la posición va a ser menos 18 centímetros. Bueno, y para el último problema, tenemos un bloque de masa m conectado a un resorte vertical. Y tenemos otra masa de 2m y nos preguntan cómo cambia su frecuencia de oscilación. Entonces lo que sabemos es que omega es 2pi por la frecuencia y que omega es la raíz de k sobre m. Entonces para el primer bloque vamos a tener que la frecuencia es igual a omega entre 2pi. Entonces si sustituimos omega, va a tener la raíz de k sobre m entre 2pi. Y eso es igual que decir la raíz de k sobre 2pi por la raíz de m. Si hacemos lo mismo para el segundo bloque, vamos a tener que la frecuencia va a ser igual a la raíz de k sobre 2pi por la raíz de 2m. Y esto, si lo racionalizamos, nos va a dar que la frecuencia es igual a la raíz de 2k sobre 2pi por la raíz de m por 2. Entonces, esto nos dice que lo que cambia va a ser un raíz de 2 entre 2. Y eso nos indica que va a disminuir a razón de raíz de 2 entre 2.